por atender al llamado de esta iniciativa, a los profes del Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar, quienes están conectados desde otras universidades. Saludos. Sé que hay personal de la Universidad de La Guajira, de acá, de la Universidad de Antioquia, en Medellín también hay algunas personas que veo que están conectados. Saludos a todos. Eh, Primeramente vamos a hacer una pequeña introducción acerca de qué se trata para quienes no, de pronto han estado desconectados de las charlas anteriores. Esta charla hace parte de una serie de conferencias de un proyecto que está empezando en el Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Está encabezado por los profes Yair Yepes, Yeisa Farello y quien se dirige a ustedes, Manuel Pantoja. El proyecto en el que trabajamos se llama Microdivulga Ciencia. Microdivulga Ciencia es una estrategia de divulgación científica que ha emprendido el Departamento de Microbiología con el objetivo de llevar conocimiento científico interesante a una comunidad amplia. Aquí es un asunto de interés para todos, tanto quienes hacemos academia, quienes trabajamos en ciencia de alguna manera, pero también para la comunidad en general. La idea es que podamos enamorar inclusive, si es posible, a públicos más jóvenes, personas que no han podido, que no han ingresado todavía a la universidad, llevarles el conocimiento científico de una manera amena, pero que muestre la seriedad y el rigor de lo que significa la ciencia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Jaramillo y Yair, continúa, por favor. Bueno, el doctor Carlos Jaramillo es un geólogo y paleobotánico colombiano, adscrito al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Tiene un doctorado en Geología y Botánica de la Universidad de la Florida. Como un paleobotánico, alguien que estudia las plantas antiguas, su investigación se centra en la evolución de los ambientes tropicales y su fauna y flora a través de la historia geológica. Estos estudios le han llevado principalmente a Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Brasil. El doctor Carlos usa la investigación paleontológica para explorar el importante papel que desempeñan las zonas tropicales en la regulación del clima global. Y por supuesto, el doctor Carlos también dirigió la expedición que descubrió los fósiles de la serpiente más grande del mundo, Titanoboa. En esta ocasión nos va a hablar sobre cómo era el ecosistema de lo que ahora es La Guajira, sobre todo en la época que la Titanoboa rondaba estas tierras. La hoja de vida del doctor Carlos es amplísima, su experiencia es muy importante, pero aquí hicimos un pequeño resumen. Doctor Carlos, bienvenido. Yair, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la oportunidad de hablarles. Déjenme empezar la presentación. Listo. ¿Ya están viéndola? ¿Sin problemas? Sí, señor. Bueno. Me volveré loco si las maravillas no se detienen. Esta fue una de las palabras que Alexander von Humboldt le escribió una carta de las primeras que escribió cuando vino al trópico por primera vez. Y Alexander von Humboldt es uno de los grandes naturalistas que el planeta ha tenido. Y él estaba maravillado porque viniendo de Europa, donde casi no hay diversidad, llegó al trópico donde cada sitio que visitaba veía plantas y animales nuevos. Así que sí, estaba escribiendo a su familia diciendo que se iba a volver loco si dejaba de encontrar tantas especies. Para entender por qué el trópico tiene tanta diversidad, es importante ver su registro geológico, porque la mayoría de especies, o las especies, se originan a lo largo del tiempo geológico. Y para ello hay que estudiar los fósiles. Y si usted es un paleontólogo tropical, tiene que ser básicamente un explorador, yendo a muchísimos sitios, desde las tierras bajas hasta las altas, como por ejemplo aquí en el altiplano peruano. Y usted camina en este sitio a 5.000 metros de elevación, donde lo único que ve son estos pastos, la puna, y de pronto encuentra un árbol, en la punta de un árbol fosilizado, lo excava y se da cuenta que es un árbol que tenía 12 millones de años
y que le mostraba que este sitio hace 12 millones de años era bajo y caliente y hoy en día es frío y a mucha elevación, mostrándole cómo los ecosistemas, los paisajes siempre están cambiando a lo largo del tiempo. Ahora, para darles un contexto de qué es el tiempo y el espacio, que es algo muy importante cuando usted quiere hablar de evolución o pensar en evolución, voy a darle una idea primero del espacio. Nuestro universo tiene más o menos 10 a la 16 billones de estrellas. Nuestra Vía Láctea unas 100 billones. Y nosotros tenemos el Sol. El Sol es apenas uno de estas 10 a la 16 billones de estrellas. Pero este es un número tan grande que es difícil de imaginar. Así que suponga que cada Sol es un grano de azúcar. Para llegar a tener 10 a la 16 billones de granos de azúcar, tendríamos que llenar 160 estadios de fútbol como este del Alfonso López en Bucaramanga, llenos hasta el tope, para tener el mismo número de estrellas en el universo. Y nuestro Sol sería apenas un grano de azúcar de esos 160 estadios llenos hasta el tope de azúcar. Y no solo eso, cuando ustedes piensan en la inmensidad del universo, esta es una foto tomada por Bill Anders, el primer astronauta que le dio la vuelta a la Luna, de la primera vez que él vio el planeta, nuestro planeta, al darle la vuelta a la Luna. Y aquí ya se da cuenta uno que la Tierra es pequeñita. Y esta es una imagen del Voyager, uno de los satélites que lanzó la NASA hace mucho tiempo. Casi en el borde del sistema solar, este satélite volteó la cámara y le sacó una foto a la Tierra. Y ese es el punto azul que ustedes ven aquí en el centro de la figura. Carl Sagan, digo, de Pale Blue Dot. Ese es nuestro planeta en nuestro sistema solar, que es apenas un grano de azúcar en estos 160 estadios llenos hasta el tope de azúcar que representa el universo entero. Ahora, esto es apenas el espacio, ¿no? Ahora pensemos en el tiempo. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. Y este también es un número tan grande que es difícil de imaginar. Ahora, si lo ponemos en el contexto de una cancha de fútbol, como ven aquí en la gráfica, a los 22 metros aquí verían el origen de la vida. A 3.000 millones de años aquí en el centro del primer campo estaría apenas a 33 metros el origen de la fotosíntesis, a 3.000 millones de años. Las primeras plantas colonizando la Tierra estarían casi al final de la cancha. La extinción de los dinosaurios apenas a 1,5 metros del final de la cancha. Y nosotros, la aparición de nuestra especie, estarían apenas a 50 micras de la línea final. Ahora, de pronto, aunque sea que tengan esto de recuerdo de esta charla, el hombre más rico del planeta hoy en día se llama Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Él tiene 196.000 millones de dólares. Un trabajador colombiano, ganándose el mínimo, necesitaría 2.450 millones de años ahorrando para tener el mismo dinero que tiene Jeff Bezos hoy. Ahora, nuestra especie tiene 140.000 años y nosotros somos apenas una especie de las más o menos 8.7 millones de especies multicelulares que hay hoy en día. Sin embargo, desde los divisos de que ha habido vida multicelular en abundancia, han habido más o menos 1.600 millones de especies. Eso quiere decir que el 99% de todas las especies que han vivido sobre la Tierra ya están extintas. Ahora, sabemos del registro fósil que una especie dura en promedio 3 millones de años y nuestra especie apenas tiene 140.000 años. Como pueden ver, somos una especie muy joven. Y sin embargo, cuando usted quiere comparar lo que son 140.000 años en la roca, por ejemplo, si usted mira esta foto del cañón del Chicamocha, 140.000 años apenas sería representado por unos 30 centímetros de roca. Eso es todo el tiempo que ha existido nuestra especie. Imagínense, comparen 30 centímetros de roca, todo este perfil rocoso que hay en el cañón del Chicamocha, y toda la existencia de nuestra especie estaría representada apenas por este minúsculo intervalo de roca. Somos ya casi 7.680 millones de personas.
Y si usted piensa qué tanto o qué tan rápido hemos llegado a la población actual, usted se daría cuenta que le tomó a nuestra especie casi 140.000 años pasar de tener unos pocos individuos a tener 1.000 millones en el año 1800. Y apenas en los últimos 221 años hemos pasado de 1.000 millones a 7.600 millones. El cambio es tan dramático que es difícil de dibujar, porque solo el ancho de esta línea representaría más tiempo que 200 años en esta gráfica. Y esto usted lo puede ver en todas las ciudades de Colombia. Por ejemplo, esta de Bucaramanga, no encontré una fotografía de Valledupar similar. En Bucaramanga, para el año 1825 apenas habían 9.200 personas. En el 1912 apenas era este espacio, con 19.000 personas. Y en el 2018 tenían 500.000. Así que, como les dije antes, somos una especie muy joven y aún nos falta un largo recorrido. Apenas vamos aquí, ¿no? ¿Quién sabe qué nos deparará el destino? También sabemos, gracias a la evolución y a los registros fósiles, que toda la vida de nuestro planeta hoy en día está ligada la una a la otra. Aquí, por ejemplo, les presento a nuestro tatarabuelo, Picaya gracilens, el primero de los cordados, que vivió a principios del Cámbrico hace unos 580 millones de años. Y aquí les presento a Camillus terrificus, mi hijo, que es el último descendiente de mi linaje derivado del primero de los cordados. Si por alguna razón Picaya, que era un animal que medía como unos 10 centímetros de largo, que no era muy grande ni muy abundante en esa época, si Picaya se hubiera extinto hace 500 millones de años, nosotros y Camilo Terríficos no existiría hoy en día. Y este proceso es un proceso que es pervasivo en la evolución, se llama contingencia. Es decir, contingencias son cosas que pasan al azar, pero una vez que pasa, uno puede explicar por qué pasaron. La diferencia del proceso del azar normal, que es, por ejemplo, cuando usted se compra la lotería y se la gana, usted no puede explicar por qué usted precisamente fue el que se ganó la lotería y no su vecino. En cambio, en el proceso evolutivo, uno sí puede explicar por qué existe, por qué pasó. Por ejemplo, este es el linaje de mi hijo, de Camillus Terríficus. Y él puede explicar que él existió porque yo me encontré con mi esposa y yo puedo explicar que yo existo porque mi papá se encontró con mi mamá. Pero si pudiéramos regresar en el tiempo y un día antes de que mi papá y mi mamá se hubieran encontrado, ese evento no hubiera pasado, yo no existiría y mi hijo tampoco. Así funciona el proceso evolutivo. Cuando ustedes miran un gráfico como esto, que son todas estas rayitas que ustedes ven en el círculo, representan especies que están viviendo hoy en día. Y todas estas líneas que se unen le muestran a usted cómo la evolución de la vida ha pasado a lo largo del tiempo y cómo las especies de hoy en día se relacionan entre ellas. Y todos nosotros descendemos de un solo ancestro común. Uno podría volverse 3.500 millones de años en el planeta y volver a producir el proceso de la vida, y habría una alta probabilidad de que ninguna de las especies que está hoy en día se hubieran producido, especialmente nosotros. Ahora, cuando ustedes miran a lo largo del tiempo geológico cómo ha cambiado la temperatura del planeta, especialmente en los últimos 120 millones de años, se van a dar cuenta que el planeta ha estado mucho más caliente de lo que es hoy en día. Aquí en el eje Y está el tiempo geológico yendo desde 0 hasta 120. Y aquí vemos cómo la temperatura promedio del planeta ha cambiado. En la mitad del Cretácico, cuando vivían los dinosaurios, el promedio de la temperatura era unos 7 Celsius por encima de lo que es hoy. Y aquí a principios del Cenozoico, unos 50 millones de años, el planeta estaba a unos 5 centígrados por encima de lo que está hoy. En el 2019 tuvimos 410 partes por millón de CO2. Y esto, para ponerlo en un contexto, el CO2 está muy ligado a la temperatura. Cuando nuestra especie apareció, el nivel de CO2 en la atmósfera era 180 partes por millón. Luego subió a 280 y luego volvió a bajar a 180. Y luego subió nuevamente a 280 por causas naturales, nada que ver con el hombre.
Y en los últimos 200 años, desde el comienzo de la Revolución Industrial, pasamos de 1800 a 405, pasamos de 280 partes por millón a 405. Es decir, que mientras en 24.000 años aumentamos apenas en 100 partes por millón, en 200 años hemos aumentado casi 210. Ahora, estos datos de cantidad de CO2 no le dicen a uno mayor cosa si usted no los pone en un contexto histórico. Es decir, que usted tiene que regresarse en el tiempo y ver cómo estos niveles de CO2 se comportan, si han sido mucho más altos de lo que están hoy, y qué tan rápido o qué tan lento han aumentado o disminuido. Cuando ponemos en contexto los niveles de CO2 que tenemos hoy en día, vemos que usted tendría que regresarse mucho tiempo y para ver niveles de CO2 similares a los que tenemos hoy en día. Registros empíricos nos muestran que al menos en los últimos 800.000 años nunca hemos sobrepasado 280 partes por millón. Y hoy tenemos 408. De hecho, usted tendría que regresar aproximadamente 4 millones de años para tener un CO2 similar que tenemos hoy en día. Ya, imagínense eso, el CO2 que estamos aspirando hoy en día, ustedes allá en sus casas, yo aquí en mi casa, para respirar, es un CO2 que ningún otro ser humano desde que nuestra especie apareció ha respirado, porque estos niveles solo tendría que regresar unos 4 millones de años cuando no habían humanos para respirar a nivel tan alto. Y eso para darles un contexto de qué tan rápido ha sido este cambio de los últimos 200 años, si lo comparamos con el cambio más rápido que ha existido en la historia del planeta, que ocurrió hace unos 55 millones de años, nos damos cuenta que es aproximadamente 10 veces más rápido que el más rápido en la historia de nuestro planeta. Ahora sabemos, gracias a muchos datos de muchos tipos diferentes, que cada vez que el CO2 aumenta, la temperatura aumenta, y cada vez que el CO2 disminuye, el planeta se enfría. Lo que no sabemos es qué le pasa al trópico cuando el CO2 aumenta o el CO2 disminuye. Los modelos de circulación global modernos tienen amplias discrepancias sobre qué efecto va a tener el trópico, especialmente en su precipitación. Unos modelos predicen que el Amazonas, la Amazonía va a aumentar su precipitación 2 veces, y otros modelos de circulación global predicen que la Amazonía se va a volver un desierto. Ahora, es difícil, la única forma realmente de saber cuál de estos modelos es cierto es esperar unos 100 años a ver qué pasa, pero no creo que sea una buena idea. Y la otra es mirar el registro fósil. Y esto es lo que les voy a contar, la historia que nos ha contado los fósiles de las minas de carbón del Cerrejón. Ahora, la historia del bosque tropical moderno, el que tenemos hoy en día, empieza hace 66 millones de años, con el colapso, con el choque de un meteorito en la península de Yucatán hace 66 millones de años, que llevó a la extinción a todos los dinosaurios y muchas especies, tanto en el océano como en el continente. Y en el trópico produjo un cambio gigantesco. Aquí en esta gráfica ustedes ven en el eje Y el tiempo geológico, en rojo es el límite KT, como llamamos nosotros, el límite cretácico, la época de los dinosaurios, y terciario, la época donde estamos viviendo actualmente. Y lo que el registro fósil mostró es que justo en el límite, cuando cayó el meteorito, de una extinción muy fuerte de todas las plantas que vivían en el trópico, y el bosque que apareció después es muy diferente al bosque que había en el Cretácico. Los bosques del Cretácico tenían muchas plantas sin flores, muchos helechos y coníferas, mientras que los bosques después del meteorito eran muy similares a los bosques que tenemos hoy en día, solo que con una diversidad mucho más baja. Y ya los bosques que aparecieron después del impacto eran completamente dominados por angiospermas, por plantas con flores, con un dosel completamente cerrado, como lo vemos en todos los bosques tropicales modernos. Ahora les voy a mostrar el bosque tropical más antiguo que se conozca en el planeta. Y así pensamos que lucía un bosque súper productivo, mucha precipitación y animales gigantescos. Y gracias a que hemos podido explorar las minas del Cerrejón
hemos logrado saber esto, que el Cerrejón ha sido un apoyo fundamental en nuestras investigaciones por casi, yo diría, 15 años. Y todos los presidentes de Cerrejón han sido muy amables con nosotros en apoyarnos y permitirnos explorar las rocas y los fósiles que están en Cerrejón, desde Alberto Calderón, León Teicher, Junquito, Fonseca, y esperamos poder seguir explorando el Cerrejón por muchos años porque aún tienen muchos secretos que nos podrían contar acerca del bosque tropical. Y si ustedes no han ido al Cerrejón se darán cuenta que para un paleontólogo es un sitio espectacular porque tiene una gran cantidad de roca expuesta que siempre está siendo renovada porque las excavaciones siempre están exponiendo nueva roca y nuevos fósiles. Si ustedes no han ido nunca a la mina, se darán cuenta que son estas canteras gigantescas, se dan cuenta que son sitios maravillosos de unos tamaños que son difíciles de imaginar. Solo uno se da cuenta de lo grandes que son cuando uno de estos camiones del Cerrejón pasan cerca de usted. Y hemos encontrado muchos fósiles, muchos estudiantes colombianos, gracias a los trabajos del Cerrejón, ahora han hecho doctorados, postdoctorados, ahora son profesores de universidades de Colombia y del exterior, y han permitido formar una masa crítica de paleontólogos colombianos que están investigando todo tipo de cosas, desde fósiles, de animales, de plantas, de geoquímica, un montón de aspectos que uno puede estudiar en la paleontología. Algunos de ellos, cuando comenzamos, eran muy jóvenes y ahora ya están un poquito más viejos. Hay uno como Javier Luque, que ahora está haciendo un postdoc en Harvard estudiando cangrejos, pero en su época le gustaban mucho las plantas. Ahora este proceso de colectar fósiles toma tiempo. Primero hay que encontrarlo y eso no es tan fácil. Luego que uno lo encuentra hay que excavarlo si son animales grandes. Hay que hacer, por ejemplo, estos que son vértebras de la titanoboa. Luego usted tiene que hacer un mapa de dónde encuentra el espécimen, dibuja cada una de las partes que encuentra en el terreno. Luego tiene que hacer un hueco por debajo, crear una chaqueta, porque si usted intenta sacarlo sin crear esta especie de yeso similar al que le ponen a uno cuando uno se fractura, el fósil simplemente terminaría convertido en polvo. Y el espacio, como les decía, para buscar fósiles es inmenso. Aquí, por ejemplo, vemos una de estas tortugas gigantes del Cerrejón, en este plano de uno de los tajos. Y aquí hemos contado que en este plano debieron haber aproximadamente unas 300 de estas tortugas gigantescas que usted encuentra por todos lados. Cuando las ve uno por primera vez, se maravilla y luego usted empieza a ver una aquí, la otra allá. Muchísimas que antes usted no veía a pesar de que estaban enfrente de sus ojos. En promedio toma de 2 a 5 años por especie fósil para ser estudiada. Eso quiere decir que cuando usted colecta el fósil no es que usted ya lo entendió. El colectar el fósil es apenas el inicio de un proceso muy largo que requiere mucho estudio en comparación con otras especies en otros lados. La preparación física del fósil misma puede tomar a veces de 6 meses a un año, es decir, poder retirar toda la roca del fósil y exponerlo. Es un proceso que toma mucho tiempo y por eso hay muchos estudiantes e investigadores que han estado participando en estos estudios de Cerrejón. Y lo que nos han mostrado es una flora espectacular. Estas son imágenes de todas las plantas que hemos podido encontrar en el Cerrejón. Hemos encontrado hojas, semillas, frutos. Hay hojas, por ejemplo, que conservan su cutícula y con la cutícula usted puede, por ejemplo, analizar cuál la composición de CO2 de la atmósfera y qué tanto llovía y si la hoja estaba en un bosque cerrado o en un bosque abierto. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de familias en particular, por ejemplo, las aráceas, que son tan comunes en las casas como ornamentales, merispermáceas, unas lianas típicas del trópico, moráceas, las leguminosas, las plantas por excelencia del trópico. Este es un fruto de una leguminosa que es la planta del frijol. Muchísimas palmas, hay por ejemplo cocos gigantescos como este, o el coco de una nipa, es una palma que hoy en día solo vive en el sureste asiático, pero en ese tiempo vivía también en Colombia. Hojas gigantescas de palmas enteras.
Ahora, cuando comparamos todas estas plantas de Cerrejón con el bosque tropical moderno, nos damos cuenta que es básicamente un bosque tropical. Todos los puntos en rojo son las familias que encontramos en el Cerrejón hace 60 millones de años, y en gris son todas las familias de plantas que son comunes en el trópico, mostrándonos que el Cerrejón es básicamente un bosque tropical moderno. Ahora, este bosque, y es algo que nos enseña el registro fósil, vivió a una temperatura muy diferente a cualquier bosque tropical moderno. Aquí en rojo, los puntos en rojo son todos los bosques tropicales que viven hoy en día. Y como ustedes ven, ningún bosque hoy en día vive a más de 28 grados centígrados. Todos habían sugerido que los bosques tropicales podrían extinguirse si la temperatura aumentaba, pero aquí vemos como el Cerrejón, que vivió a una temperatura mucho más alta, por lo menos un 2 grados más alta que hoy. Era un bosque súper productivo y no tuvo mayores complicaciones en vivir a temperaturas más altas con niveles de CO2 más altos. Sin el registro fósil hubiera sido imposible llegar a esta conclusión. Hemos seguido encontrando más y más fósiles, no solo de plantas, sino de animales, como estas tortugas gigantes. Para darles una escala, este es Edwin Cadena, quien ahora es un profesor de la Universidad del Rosario, y esta tortuga de agua dulce, y su caparación media 1.9 metros de largo. Hay unas tortugas con caparazones súper gruesos, como esta, por ejemplo, que tenía 3.5 centímetros el caparazón, que pensamos era para evitar ser depredada por cocodrilos, y la titanoboa, que veremos más adelante. Aquí es una reconstrucción de cómo pensamos lucía esa tortuga. También hay cocodrilos gigantescos, como este Cerrejoninsuchus, y la titanoboa. De hecho, cuando encontramos los primeros vértebras de la titanoboa, no pensamos que fuera una culebra, porque cuando usted la compara con una culebra normal, el tamaño es tan grande que era casi que una locura pensar que fuera una culebra, pero empezamos a encontrar más y más, y llegamos a la conclusión que no podía ser otra cosa sino una serpiente gigantesca. Aquí ven cómo compara una vértebra de una boa de unos 3.5 metros de largo con la titanoboa. Y para saber qué tan larga era, tuvimos que estudiar un esqueleto completo de una vértebra, un esqueleto completo de una boa moderna. Y para cada vértebra de estas 350 vértebras que tenemos en una boa moderna, medimos un montón de características morfológicas, su distancia, para determinar si encontrando una vértebra aislada podríamos matemáticamente deducir qué tan larga sería la culebra. Y efectivamente hay una fórmula que describe cuál sería la longitud total de una culebra dada una vértebra en particular. Y por eso llegamos a la conclusión de que esta culebra debía medir entre 13 a 15 metros de largo, 1 metro en diámetro, y que pesaba más o menos 1 tonelada. Hemos hecho 2 réplicas a escala real de la titanoboa. Esta es una de esas réplicas que viajó en una exhibición por todo Colombia hace unos años, y la réplica misma está ahorita en el Cerrejón. Y así luce. Sabemos que el Cerrejón, que la titanoboa era uno de los animales más abundantes de este bosque del Cerrejón. Como les decía, nuevamente es fantástico este sitio porque nos muestra cómo era el trópico a 29 grados Celsius, 2 Celsius por encima de cualquier bosque tropical que tengamos hoy en la actualidad. Y como les decía, como les dije antes, el bosque funcionaba muy bien. Ahora se preguntarán por qué. Y creemos que es una consecuencia de que en esta región había mucha precipitación y altos niveles de CO2. Hay muchos experimentos que hemos hecho en cámaras. Nos hemos dado cuenta que en la medida que aumenta el CO2, la eficiencia del uso del agua de las plantas aumenta. Eso quiere decir que las plantas gastan menos agua para hacer la misma cantidad de fotosíntesis. Por eso creemos que los bosques tropicales están perfectamente aclimatados, pueden tener la capacidad de aclimatarse a temperaturas más altas, dado que haya un CO2 más alto. Eso desde que haya suficiente humedad en el suelo.
Y de hecho, varios experimentos han mostrado que las plantas hacen fotosíntesis mucho mejor a niveles, a temperaturas más altas, siempre que haya más CO2. Y nuevamente, desde que haya suficiente humedad en el suelo. Realmente el agua, más que la temperatura, es el factor más crítico del cual tenemos que preocuparnos en el trópico. Y solo esa combinación de altas precipitaciones y altas concentraciones de CO2 hace que las plantas tropicales puedan sobrevivir en altas temperaturas. Ahora, solo para terminar, les voy a dar una pequeña visión de un libro que publicamos hace un par de años. Este libro se llama Hace Tiempo, un viaje paleontológico ilustrado por Colombia. Lo pueden descargar gratis en PDF de alta resolución en la página del Instituto von Humboldt. Solo es que usted en Google escriban esta palabra y les seguro les va a salir el sitio donde pueden bajar este libro. Y en este libro usted va a poder tener un viaje paleontológico por Colombia. Tiene dos partes. En la primera parte les vamos a mostrar las herramientas que usa un paleontólogo, qué es la evolución, qué es eso del tiempo geológico, cómo es que se estudian los fósiles, cómo es que los fósiles, las plantas y animales llegan a ser fósiles. También van a poder ver una reconstrucción a lo largo del tiempo geológico de Colombia, dónde estaba hace 1.000 millones de años, hace 500 millones de años, hace 100 millones de años, hasta que llegamos a hoy, y los animales más icónicos que se han encontrado a lo largo del tiempo geológico en nuestro país. Y en la segunda parte, que llamamos el cuándo, lo que ustedes pueden ver son diversas escenas de cómo lucía Colombia a diferentes tiempos geológicos. Ya, por ejemplo, ustedes pueden irse al Devónico, como si estuvieran en Boyacá, y ver todos los fósiles que se pueden encontrar en Boyacá de esta edad, hace 400 millones de años, y cómo luciría Colombia. Y por último, en la tercera parte tenemos los animales y plantas y los fósiles más icónicos que hemos encontrado en Colombia a lo largo de nuestros estudios paleontológicos. Van a ver, por ejemplo, el megalodón, este tiburón gigante que dominó los mares del planeta, pero que venía a tener sus bebés al trópico del Caribe. Así que espero que puedan descargar el libro y yo creo que van a poder aprender mucho sobre la historia geológica de Colombia y cómo llegamos a ser el país que tenemos hoy en día. Para finalizar, esto del cambio climático, ustedes siempre lo están oyendo, pero es algo del cual realmente ya no nos podemos escapar. El único proceso que logra capturar el CO2 que está en la atmósfera hoy en día que conozcamos es la meteorización. Es un proceso que opera a escala geológica. Eso quiere decir que inclusive si dejamos de producir CO2 hoy, tomaría unos 4.000 años en volver al nivel CO2 que teníamos en el planeta antes de la revolución industrial. Y si querámoslo o no lo queramos, tenemos que aclimatarnos al cambio climático que está pasando y seguirá pasando por miles de años. Y para ello, el registro geológico es una herramienta fundamental porque nos permite mirar en el pasado para entender qué somos y mirar y poder predecir el futuro. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta a la orden. Bueno, si deseen hacer preguntas, pueden hacer a través del chat. Aprovecho para recordar que esto lo estamos grabando, así que mañana o el lunes vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Bueno. Tenemos una pregunta por acá, Yair. Sí. ¿La tienes? Porfa, mano. Bueno, listo. Aquí nos preguntó hace un momento Marta Vides, cuando el doctor Jaramillo se refería al incremento poblacional tan rápido de los seres humanos. Pregunta que si hay evidencia de otra especie que presente esa misma tendencia al aumento poblacional en tan corto tiempo. No hay ninguna especie desde que conocemos la vida como tal que haya tenido un crecimiento poblacional tan grande en tan poquito tiempo. Y a una especie, hemos visto crecimientos de
de grupos de especies, ¿no? Como bacterias, pero que una especie y tan rápido, especialmente si usted piensa que nuestra especie tiene 140.000 años y la mayor cantidad del crecimiento ha pasado apenas en los últimos 200 años. Y eso es algo que si usted, inclusive si usted lo trata de graficar, de poner en el eje X 140.000 y en el eje Y el crecimiento poblacional, se da cuenta que es de una rapidez que no tiene comparación. Es impresionante. Cada vez que hablo de esto me sorprendo de lo rápido que hemos crecido. Y obviamente cuando uno estudia evolución, se da cuenta que uno entiende que todo en la vida es un trade-off. Usted gana cosas, pero también pierde cosas. Usted no se las puede ganar todas, ¿no? Un organismo que vuele, probablemente los huesos no van a ser muy pesados porque no podría volar. Así que uno, para hacer unas cosas, tiene que perder otras. Y obviamente tenemos que pagar un precio, y estamos pagando un precio por ser tantos, porque la tasa de mortalidad es muy baja. Obviamente es muy bueno, yo quisiera vivir muchos años y que mi familia viviera muchos años, pero hay que pagar un precio por eso, o lo estamos pagando de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, doctor Jaramillo. Hay otra pregunta. Dice, buenas tardes, este material, ¿dónde reposa? ¿Cuántos de estos, me imagino que se refiere a lo que cuántos de estos se encuentran en instituciones de Colombia? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta que no la entendí? Acá dice, este material, ¿dónde reposa? ¿Cuántos de estos se encuentran en instituciones de Colombia? Todos los materiales son de Colombia. Todos están en Colombia. Todos han sido préstamos del Servicio Geológico Nacional. Todos salieron de Colombia con préstamos oficiales. Y todos, la Titanova está en Colombia desde hace como 7 años. Y cualquiera puede ir a visitarla al Servicio Geológico en Bogotá. También hay muchísimos fósiles. Hay una nueva colección en la Universidad del Norte en Barranquilla. Y ahí también hay montones de fósiles. También hay una nueva colección en la Universidad de Caldas, en Manizales. En la Universidad del Rosario también ahora hay una nueva colección. Gracias, doctor Jaramillo. Aquí hay más preguntas. Aquí nos pregunta Daria Blanchard. Daria es profe también del Departamento de Microbiología de la Universidad del Cesar, Universidad Popular del Cesar. Dice, ¿de qué manera precisaban el área donde se ubicaban los fósiles? ¿Qué tipo de herramienta tecnológica se utiliza? La herramienta tecnológica es una lupa y sus ojos. Esa es la única herramienta tecnológica para un paleontólogo. Y realmente cuando fuimos por primera vez a la mina, yo no esperaba encontrar tantos fósiles. Pero, o sea, en la mina nosotros llevamos explorando 15 años. Y en la medida que usted va, sus ojos empiezan a tener no, como que el cerebro empieza a reconocer estos patrones que ven en el terreno. Y de hecho uno lo veía con los estudiantes. Usted llevaba uno nuevo, no veía absolutamente nada, uno que otro fósil, mientras que uno que ya venía colectando por 8 meses decía, uy, mira, aquí hay una vértebra, aquí hay una hoja. Es básicamente capacidad de observación y caminar y tener paciencia y observar. No hay... Ahora estamos pensando que ahora que tenemos la capacidad de usar drones, y eso lo estamos experimentando en los depósitos de la Tatacoa, en la venta, de poder usar inteligencia artificial para ayudarnos a ubicar los fósiles en el terreno. Pero hasta ahora no hemos tenido mucho éxito. Es mucho más eficiente tener un humano caminando buscando fósiles. Interesante. Ahí veo otra pregunta aquí de Yumar Ruiz Díaz. Dice, ¿estos estudios se pueden hacer también a nivel de microorganismos? Es decir, ¿han tenido algunos hallazgos que puedan dar indicios que estos seres que encontraron eran microorganismos? Ya, de hecho, hoy existe una revolución paleontológica usando organismos pequeños, bacterias.
Hay yo creo que una proporción importante de la paleontología que se hace hoy en el mundo es usando cianobacterias en el suelo, en el océano, en los lagos, porque estas bacterias le dicen a usted sobre temperaturas pasadas, CO2, niveles de fósforo, nivel de productividad, niveles de nitrógeno, de fosfato. Hay escuelas enteras que han desarrollado estudios acerca de biomarcadores. Es usado en seguir, por ejemplo, dónde se forma el petróleo. Es un universo nuevo que hace 10 años no teníamos las herramientas para estudiarlos, pero hoy hay espectrómetros de masas de precisiones muy buenas. Se pueden hacer secuencias enteras de organismos que antes no podíamos. Es un universo completamente nuevo y gran parte de la paleontología se está moviendo en esa dirección. Es un campo todavía que tiene mucho para ofrecer, especialmente en el trópico, donde yo creo que no conocemos mucho sobre su universo bacteriano, hay muchas cosas por hacer, especialmente esto de los biomarcadores, ¿no? Y en cuanto a otros organismos microscópicos, no sé, diatomías. Ya también uno puede estudiar foraminíferos, diatomeas, nanoplancton, y hay mucho paleontólogo colombiano que está explorando esas áreas, ¿no? Ahora tenemos como está creciendo rápidamente la masa crítica de paleontólogos en Colombia, aunque estamos todavía lejos de tener una masa crítica suficiente. Solo para darles una idea, en Argentina hay aproximadamente 1000 paleontólogos profesionales, 1000. Y Argentina tiene más o menos el tamaño de nuestra población. En Colombia yo no creo que pasemos hoy en día de 40. Y Colombia es mucho más biodiverso que Argentina. Así que todavía tenemos mucho campo por crecer. Hay grupos enteros de animales o de plantas que no tienen un paleontólogo que los estudie, porque un paleontólogo realmente tiene experticia en un grupo porque toma mucho tiempo poderlo entender. Hay todavía mucho por crecer y muchos fósiles en Colombia por estudiar, afortunadamente. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Aquí hay un comentario y una pregunta que con ambos creo que concuerdo porque era una pregunta que yo también tenía. Nos cuenta un comentario de parte de Aslenis Melo, nos dice, fascinante presentación, son el tipo de cosas que enamoran de la ciencia. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Y le pego o le conecto con una pregunta, otra pregunta que nos hace Dalia Blanchard. Dice, de los fósiles encontrados, ¿en algún momento evidenciaron fósiles de macrohongos? Así como hay fósiles de plantas, también hay de macrohongos. Y yo le anexo a eso otro componente, y es que algunos de nosotros trabajamos con la relación planta-bacteria o microorganismo planta. En esos fósiles encontrados de plantas también hay evidencias de interacciones simbióticas, pero en esas eras geológicas. Claro, en las hojas se observa mucha herbivoría. O sea, uno puede saber sobre los patógenos que tenían estas plantas, explorando el daño que tienen las hojas, que se preservan en el registro fósil. Y de hecho en las cutículas usted puede a veces observar hongos de esos que viven dentro de la hoja preservados. En Panamá, por ejemplo, donde hay también un registro fósil muy bueno, hemos encontrado hongos completos petrificados. Y después, este es un artículo que hemos estado trabajando, pero por la pandemia no lo pudimos terminar. Es uno de estos hongos que crecen sobre las maderas, y en este sitio la madera, el tronco entero se preservó, incluyendo el hongo. Y el hongo está en 3 dimensiones, o sea, está es como si usted hiciera un corte de un hongo moderno, porque como había vulcanismo, esa sílica del volcán embebió todo el tronco, incluyendo el hongo, y por eso se preservó perfecto. Y ahora con un microscopio, haciendo cortes, o con estos microscopios nuevos donde usted puede hacer CT scans, uno puede reconstruir en detalle la fisionomía en 3 dimensiones de estos organismos, como si estuviera trabajando con un hongo normal, moderno. Genial. Aquí
Hay un pequeño conjunto de preguntas de Julio César, perdón, Marvin. Dice, quizás sea irrelevante. ¿El profe Jaramillo es religioso? ¿Cree en Dios? ¿Cree que la mano divina está detrás de todo? Y hay cuestiones de fe, eso sí es de cada persona, ¿no? Ahí sí no puedo responder sobre eso. Pero piense que la ciencia nunca nos va a poder explicar el por qué, ¿no? Eso sí, por más ciencia que uno haga, usted no va a poder descubrir por qué estamos en este planeta. Dice, otra sería, entiendo que midan el tiempo por el número de capas de tierra, pero ¿puede fallar en hacer la medida del tiempo de un fósil? Vamos a ver si me entiendo. Se requiere que si puede fallar el... Claro, una parte del trabajo paleontológico importante es poder datar, ponerle edad a las rocas, que eso no es algo trivial, eso requiere mucho trabajo, no solo de paleontología, sino de otras herramientas. Por ejemplo, una herramienta muy útil es usar geocronología, y es tomar un cristal de zircón y al zircón, que es un mineral que se forma en los volcanes y es muy resistente, con un rayo láser usted vaporiza el centro del cristal y luego mira la proporción de uranio a plomo, y con eso, usando el principio de reactividad, puede datar la roca. Pero toma un trabajo importante poder lograr la edad de las rocas. Así que a veces cuando alguien encuentra un fósil y se lo lleva para la casa y lo remueva del sitio donde lo encontró, toda la utilidad del fósil se pierde, porque sin el contexto del fósil no podremos saber cuál será su edad. Y es muy diferente lo que le puede decir a un fósil a uno si tiene 10.000 años a si tiene 20 millones de años. Así que si usted encuentra un fósil, mejor dejarlo en el terreno hasta que alguien que sepa le lo ayude a sacar para no perder el contexto. Además es muy común que cuando usted encuentra un fósil y uno no sabe mucho al respecto, se saque las piezas más relevantes, pero deje las más importantes dentro del terreno. Ya, por ejemplo, pedacitos del cráneo de los mamíferos es lo que le dice a usted si es A o B, y eso generalmente usted tiene que sacarlos con mucha paciencia. Alguien que no tenga entrenado, que no esté entrenado nunca los va a ver, y usted saca la parte menos interesante, que es la más visible, y todo el fósil se perdió. Nos pregunta Julio César Acuña. Dice, muchas gracias, doctor Jaramillo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para proteger este material? Yo creo que va muy de la mano con lo que venía diciendo. ¿Cuál es el manejo dado en caso de voladuras de terreno? ¿Cómo pueden identificar estos aspectos en áreas de operación de usos del suelo en áreas de operación de uso del suelo? Bueno, ahí son varias cosas diferentes, ¿no? Porque una es en el terreno y la otra es una vez que el fósil se colecta donde termina. O sea, hoy en día hay varias colecciones en Colombia, como les mencioné antes, en la Universidad del Norte, en Caldas, en el Rosario, en Afida, ahora hay una nueva colección, así que ya hay muchos sitios, muchos repositorios en Colombia donde se pueden tener estos fósiles, porque cuando uno habla de tener un fósil está pensando a 100 años, a 200 años. Yo puedo ir al Smithsonian hoy en día y ver fósiles que fueron colectados hace 200 años, porque se tiene esa visión de largo plazo de poder proteger un fósil y que todo el mundo lo pueda seguir estudiando. Muchos grandes descubrimientos paleontológicos han sido hechos en colecciones de museos, de cosas que se colectaron hace un siglo, que no se conocían, no existía la técnica para analizarlo, pero el científico pudo volver a la colección, que estaba bien preservada y sabían de dónde venía un fósil, y volverlo a estudiar con otros ojos. O sea, ese es el punto de la colección. Ahora, el punto en el terreno. En el trópico muchas cosas están cubiertas con vegetación, ¿no? Así que un paleontólogo tropical prácticamente trabaja de la mano con el sector minero, porque ellos son los que nos están dando la oportunidad de ver las rocas que de otra forma no se podrían ver, ¿no? Y por eso nuestra relación con
con el Cerrejón ha sido tan exitosa porque sin la mina no hubiéramos podido encontrar nunca, pero ni de cerca, los fósiles que hemos encontrado. Y así hemos trabajado con Isagen, por ejemplo, en Hidrosogamoso, en muchas canteras por todo Boyacá y Cundinamarca, son siempre muy amables. Nosotros sabemos que en una cantera se pierden cosas, pues por el proceso de extracción, pero también se aparecen muchas otras, ¿no? Y cuando usted balancea es mucho mejor tener una extracción continua, porque los fósiles continuamente están apareciendo. Ahí lo importante es una estrategia para poder colectar lo interesante y permitir que esta exploración continúe. Ok, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos, yo creo que nos da espacio para otro par de preguntas. Dice, pregunta Ana María Ortiz, ¿podemos estar seguros de la forma y aspecto de un animal estudiando solo sus huesos? Ya uno puede, pues hay una parte de fantasía, de ficción y otra de realidad, ¿no? Pero una gran parte de un organismo sí se puede reconstruir con los huesos, porque en los huesos no solo está el hueso, sino usted puede ver, cuando están bien preservados, por ejemplo, huellas de dónde estaban los músculos, de dónde estaban, la forma de los huesos le dice a usted, le puede hablar sobre biomecánica, así que un hueso en particular orientado en cierta manera hace que un animal camine de una forma y no de otra, y así usted puede reconstruir un animal. Y hay un grupo de paleontólogos que se llaman biomecánicos que se dedican precisamente a eso. Estudian animales modernos usando, por ejemplo, rayos X. Entonces ven cómo los huesos se mueven cuando el animal está caminando, corriendo, y luego lo comparan con los huesos fósiles y usted así puede reconstruir cómo vivía el animal antes. También se hace, por ejemplo, reconstrucciones de las mandíbulas, de qué tan fuerte colisionaban, porque dependiendo de qué tan fuerte una mandíbula se cierra, el hueso se orienta en cierta posición y eso se puede estudiar con con los animales modernos y aplicarlo al pasado. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay una preguntita por acá. ¿Usted considera que este tipo de estudios es netamente de paleontólogos o de alguna forma otras ciencias podrían participar de ello? ¿Hay alguna posibilidad de que los microbiólogos de formación de esta región puedan participar en este tipo de estudios? Ya, de hecho, cuando uno piensa en un paleontólogo, o sea, muchos científicos han llegado a la paleontología de disciplinas súper diferentes. O sea, yo he conocido paleontólogos matemáticos, microbiólogos, geoquímicos, físicos, geólogos, biólogos, y eso es lo que hace que la paleontología sea supremamente dinámica, porque cuando alguien trae ese conocimiento de un campo tan alejado y lo aplica a la paleontología, un universo entero se abre. Ya, por ejemplo, ahora en estas fósiles del Cerrejón, por ejemplo, se ven leucocitos, células de la sangre se preservan. Entonces ahora él en cadena está trabajando con especialistas en eso, entonces ya usted está casi que en el terreno médico. Por eso ser paleontólogo es, generalmente uno pasa en el posgrado, ¿no? Cuando usted tiene una formación inicial y se da cuenta que lo que quiere es estudiar el pasado y se inmerse en la paleontología y se apoya en otras disciplinas que le ayudan a reconstruir la fauna, el clima y la flora. Interesante. Y el polen juega un papel importante en determinar, digamos, cómo era ese ambiente. Claro, el polen es fundamental. Mi experticia principal es el polen fósil. Entonces nuestra disciplina se llama paleopalinología. Y en el trópico, o sea, paleopalinólogos tropicales, no es que haya muchos en el mundo, yo creo que habremos por ahí 20 o 30. Y usted lo compara a los 7.800 millones de personas,
nosotros somos personas súper raras. Pero el polen le da a usted una, una visión del pasado que ninguna otra herramienta fósil le da, porque el polen es súper abundante, así que usted prácticamente puede coger cualquier roca, cualquier piedra que usted vea sedimentaria y dentro va a encontrar granos de polen que le van a poder hablar sobre la vegetación, sobre el clima, sobre el agua, sobre la temperatura, sobre cómo las especies aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo. Antes de unirme a las misiones, yo trabajaba con Ecopetrol en Bucaramanga, en el Instituto Colombiano del Petróleo, y ahí usamos el polen para orientar a las brocas durante la perforación de pozos petroleros. Porque la evolución, como vimos al principio, tiene una característica única, y es que las especies solo aparecen una vez en la historia, y cuando desaparecen, solo pasa una vez, no vuelven a aparecer. Así que cuando perforamos un pozo, lo que hace uno es ir en un viaje en el tiempo desde hoy hasta la edad de la roca que contiene el petróleo. Y con el proceso evolutivo podemos guiar a la broca. Ya ustedes no, me dice algo más básico que estudiar la evolución de las plantas y que puede ser aplicado en la industria del petróleo, del agua o del carbón, ¿no? Eso, cuando le dicen a usted que esa diferencia entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, es probablemente porque el que le dice eso nunca ha hecho ciencia, porque la ciencia siempre es básica, pero siempre será aplicada. Uno nunca sabe cuándo esta información le podrá ser útil. Y por eso los países que invierten en ciencia crecen económicamente todo el tiempo, porque usted puede que invierta en algo que en 20 años va a producir un cambio completo en la economía, pero usted no sabe qué va a pasar eso, porque si supiera no estaría haciendo investigación. Así que yo creo que la única forma que realmente podamos crecer económica algún día es que Colombia piense realmente que hay que invertir en investigación, pero invertir de verdad, no en discursos sin dinero, sino en los presupuestos se ven los amores. Ese día que decidamos que hay que construir nuestro propio conocimiento, podremos salir del letargo que llevamos casi por 200 años. Muy interesante, doctor Jaramillo. Y yo, bueno, yo no sé si más que pregunta o comentario, ¿qué opina usted? Nosotros somos de una escuela de microbiología, la mayoría. De hecho, esta iniciativa es del Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Entonces, yo llegué a la ciencia, y muchos de nosotros llegamos a la ciencia a través de nuestra profesión en la microbiología, aunque había un interés previo, obviamente. Pero en Colombia, en general, la formación en evolución de los microbiólogos es bastante baja, en general, en Colombia, tanto en las universidades. En el momentico he tenido la oportunidad, pues, de interactuar con microbiólogos también de otras universidades del resto del país, de Bogotá. Ahorita mismo estoy en Medellín, en la Universidad de Antioquia, terminando el doctorado. Interactúo con microbiólogos también, y la formación en evolución es mínima, pero para efectos de mi trabajo de tesis, por ejemplo, tuve que aproximarme a conocimientos por lo menos básicos de evolución para entender esa interacción evolutiva que hay entre las auxinas que producen las bacterias y las que producen las plantas, por ejemplo, para entender ese tipo de cosas en la interacción. ¿De qué manera cree usted, doctor Jaramillo, que a nosotros como microbiólogos y a las personas que estamos en ciencias dependientes de la biología nos puede contribuir o nos puede ayudar en la formación y en la formulación de nuevos proyectos y en la visión de nuevos trabajos, esa formación en evolución? Bueno, lo primero es que cuando usted habla de microbiología, esa es realmente la frontera biológica que el mundo en ciencia está explorando hoy en día. De hecho, el Smithsonian en Panamá acabamos de abrir una nueva división en microbiología de los suelos, porque es increíble lo que podemos hacer ahora que no podíamos hacer hace 10 años, especialmente porque se pueden secuenciar las bacterias, ¿no? Antes uno no sabe, la mitad de esas bacterias que viven en el suelo usted no las podía hacer crecer en el laboratorio, y nunca sabía que había, ¿no? Pero ahora sí podemos. Y se ha encontrado que, o sea, un suelo típico en Barro Colorado, y no debe ser muy diferente a los suelos colombianos, tiene unas 250.000, yo no sé si llamarlo especies de bacterias, pero ya pongámosle especies de bacterias, 250.000.
y están haciendo, y dentro de las bacterias hay toda una cadena trófica, unas se comen a otras, y de eso depende el pH, los niveles de nutrientes, los niveles de tierras raras. Obviamente eso tiene aplicación en la agricultura, en cómo se meteoriza el suelo, y montones de aplicaciones geológicas, ¿no? De tabla de agua, pero todo esto, sin tener un conocimiento evolutivo, hace que el científico tenga muy poquito poder de predicción. Cuando usted entiende la evolución, puede hacer un montón de cosas que no podría hacer si no entendiera la evolución. Así que yo creo que una escuela de microbiología debería tener un componente en su educación inicial, en el primer año, de un curso básico en evolución, ¿no? En especial otro en paleobiología. Yo creo que también sería súper útil, porque usted no puede entender la evolución sin entender el pasado, porque como vieron, todos los procesos evolutivos operan a escalas de tiempo geológico de millones de años, y cada vez que usted secuencia algo, lo que está viendo es el pasado, ¿no? Pero sí tiene que ser un curso básico, y de hecho tener un curso de geología básica para los biólogos es algo que, yo no sé, en Colombia es muy raro que se dé, pero espero que algún día pase, ¿no? Porque les da a los biólogos un poder que no tienen, muchos no tienen ahora, ¿no? Ese poder de predicción que la evolución nos ofrece. Muchas gracias, doctor. De interpretar todo lo que está, las interacciones, todo lo que ocurre a la luz de la evolución. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta no de tipo científica propiamente, me escriben acá internamente algunos profesores de la Universidad de La Guajira, que es la zona pues, en la que se tocó el tema. En la Universidad de La Guajira hay un programa de biología y me preguntan desde allá de que, primero, un saludo de parte de ellos. Preguntan que dónde está trabajando en este momento. Pues al principio dijimos que en el Smithsonian, el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsoniano, que queda en Panamá, y preguntan de qué posibilidad hay de que estudiantes de la Universidad de La Guajira de biología pasen a manera de, hagan estancias como pasantes, como practicantes en el Smithsonian. Ya nosotros tenemos un programa de becas desde hace mucho tiempo. Y esta beca usted aplica, hay una beca de 3 meses, que es la inicial. Entonces el estudiante simplemente escribe un proyecto pequeño que él quiere hacer o en Panamá o en su propio país, pero con los análisis hechos en Panamá. Usted puede ser de cualquier país del mundo, y si se lo gana, y eso se pasa 4 veces al año, esta convocatoria. Y si se lo gana, nosotros le pagamos el pasaje de donde usted esté en el planeta hasta Panamá, y le damos un estipendio por esos 3 meses. Hay también un programa se llama Predoctoral Fellowship, para gente que está haciendo el doctorado, y eso le damos un año de estipendio, más los pasajes en Panamá. Y hay un programa que se llama Postdoctoral Fellowship, que da desde 1 hasta 3 años. Y eso también tiene un estipendio, más dinero para investigación, para estar en Panamá. Y también tenemos un programa para profesores latinoamericanos, que se llama, y solo damos uno al año, pero es un profesor que quiere hacer un sabático de Latinoamérica y que lo quiera pasar en Panamá. Nosotros hemos tenido, por lo menos mi laboratorio ha tenido como 240 estudiantes, y de esos yo creo que unos 150 han sido de Colombia, y hemos tenido prácticamente de casi todos los departamentos de Colombia. Creo que hasta uno de La Guajira hace muchos años. Así que eso es abierto a todo el mundo, y espero, claro, si quieren aplicar, lo mejor es que me contacten para poderles ayudar a preparar una buena propuesta. Excelente. Y veo que muchos pues agradecen el haber aceptado esta invitación a Microdivulga Ciencia. Igualmente nosotros los que coordinamos esta actividad estamos absolutamente agradecidos por estar aquí, acompañarnos hoy en
en esta pequeña charla. Entonces, hermano, si quiere. No, aquí, esto es para cierre, me parece válido porque seguramente viene de parte de un estudiante que se inspiró por la charla, pero yo creo que ahí sí, yo creo que va como lo personal y es una cosa muy, muy personal, doctor Jaramillo. Y me preguntan acá que pues, después de haber aportado a algo significativo como lo de la titanoboa, ¿qué le gustaría los próximos años descubrir? ¿Qué hallazgo? Esa es la pregunta puntual. ¿Qué hallazgo le gustaría hacer en los años siguientes? Ahora yo quiero saber cómo era el trópico en la época de los dinosaurios, que eso es un misterio muy grande. Ya sabemos, gracias al Cerrejón, cómo era el bosque tropical después de la caída de este meteorito, pero en el trópico previo a ese evento, especialmente en la época de los dinosaurios, el trópico era súper caliente, era como 7 Celsius más caliente de lo que es hoy. Los niveles de CO2 eran como 1000 partes por millón. Y hoy en día son 400 y antes de la revolución industrial eran 280. Y habían extensos mares epicontinentales, porque el nivel del mar estaba como 50 metros por encima del nivel del mar que tenemos hoy en día. Así que si usted elevara hoy el 50 metros el nivel del mar, yo creo que la línea de costa estaría como por Barranca Bermeja. Y por el lado amazónico, casi que hasta Leticia estaría el océano. Entonces imagínense un mundo así, con esos mares súper someros, pero súper extensos y llenos de animales como los plesiosaurios todos estos fósiles que uno encuentra en Villa de Leyva. Y un mundo, y amonitas, y las plantas eran muchas cícadas, y helechos gigantescos, y coníferas súper raras, y un grupo de plantas que se llaman netales, que hoy en día solo hay 3 netales, uno que se llama efedra, que se supone que es una herbívola, que a uno le venden para mejorar la memoria, pero eso no funciona. Otra planta que es una planta colgante se llama netun, que parece una planta con flor, y otra que se llama welwitschia, es una planta que vive en el desierto de Namibia, sobre las dunas del desierto. Y cuando usted ve esa planta parece sacada de una película de ciencia ficción, porque tiene unas hojas de 2 o 3 metros que reptan sobre las dunas de arena y puede vivir cientos de años. Esas eran el grupo de plantas que dominaban el trópico de Colombia. Así que yo quiero saber más sobre eso, ¿no? Cómo eran realmente. Entonces estamos buscando muchos sitios por todo Colombia y Ecuador de esa época geológica. Es un misterio fascinante para mí. Pero Colombia está todo por descubrir. Eso, todos los días alguien encuentra un fósil. Ya, por todos lados hay fósiles esperando ser estudiados. Muy poquitos paleontólogos tenemos todavía. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Estamos muy contentos, fascinados con todo lo que trajo. Muy, muy contentos con este mundo de información, porque pues para muchos de nosotros parte de eso, mucho de lo que escuchamos es nuevo también. Entonces, yo no sé si Yair tiene algo más que decir. Por mi parte, desde el Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar, le estamos muy agradecidos. Nos ha brindado usted la oportunidad en mi caso, de sentir algo que hace mucho tiempo no me pasaba con muchas cosas, y es mariposas en el estómago con respecto al conocimiento y con respecto a todo lo que hay por hacer. Entonces, le agradezco mucho y desde la universidad también un saludo de parte de las directivas del programa y de los No, muchas estudiantes. gracias por la invitación y les digo nuevamente que la microbiología tiene un inmenso potencial. Tantas cosas. Y esta es idiosincrática, ¿no? Porque una bacteria que vive en Canadá no es la misma bacteria que está en Colombia. Y la biodiversidad del trópico nunca realmente la hemos explotado. Y ese es conocimiento que
nadie va a generar por nosotros y puede transformar nuestra economía y resolver problemas a nivel global. Y hay muchos amigos míos que están estudiando, por ejemplo, cómo producir energía a partir de bacterias, cómo captar CO2, cómo ya predecir traquear, seguir daños ambientales, porque hay bacterias que reaccionan a partículas elementales que de otra forma sería imposible de hacer. Hay muchísimas cosas por hacer con las bacterias, no solo hoy, sino en el registro fósil también. Como les decía, es un mundo que se está explorando a escalas impresionantes, ¿no? Los biomarcadores es algo que no sabemos muy bien. De hecho, por ejemplo, este grupo de plantas que le decía del Cretácico, los metales, yo estoy seguro que deberían haber dejado un biomarcador particular porque son tan diferentes al resto de plantas. Uno podría entender un ecosistema simplemente con la señal geoquímica que dejaron en la roca. Y eso solo se puede hacer a través de estudios como los que ustedes hacen, ¿no? Y de nuevo a la orden, el Smithsonian y nosotros siempre estamos encantados de trabajar con el Caribe colombiano, especialmente con el Cesar y la Guajira, el Atlántico, muchos estudiantes muy buenos y muchas cosas por hacer, así que a la orden cuando quieran, son los que me contacten. Y gracias por la invitación, ¿no? Gracias a usted, sobre todo a esta hora de la noche. Sí. Sí, señor. No sabíamos de verdad que estaba tan separado. Pensábamos que estaba en Panamá. No, pero no, tranquilo, sí que aquí atardece tan tarde que es imposible uno dormirse a medianoche cuando el sol se oculta a las 9:30 de la noche. Como que aquí apenas está empezando la noche y ya dormirse, complicado. Sí, señor. Bueno, ¿algo más? No, doctor Jaramillo, por el momento, no sé si Yair tiene algo más por consultar o por decir. Por el momento, de mi parte, muchas gracias. Queremos agradecer también a las personas que nos acompañan desde otras universidades, desde otras ciudades del país. Aquí han enviado saludos desde parte de la Universidad de La Guajira, han enviado saludos de parte de Indemar, aquí en Santa Marta. Sí, señor, nos saludan también desde la Universidad de Antioquia, me escriben acá internamente. Y muy seguramente otras personas que están conectadas porque tratamos de hacer una invitación bastante masiva, ¿no? Escribe la jefe del Departamento de Microbiología, muchas gracias por su tiempo, doctor Jaramillo. La profesora Aura Parada, que envía sus saludos también. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No. Sí, señor, sí, señor. Tenemos canal de YouTube. Ahí por el chat compartimos los links. Tenemos canal de YouTube, tenemos canal de Facebook e Instagram. Entonces, apoyemos esta estrategia. La idea es que eventualmente Microdivulga Ciencia se nos convierta desde el Departamento de Microbiología en la Universidad Popular del Cesar en una revista de divulgación, que podamos llegar a un público amplio, porque nosotros desde esta iniciativa tenemos la firme convicción de que la ciencia transforma las vidas de las personas, de que la ciencia cambia el pensamiento de las sociedades y necesitamos llegar la ciencia a todo nivel. Por eso agradecemos al doctor Jaramillo también por su compañía. Ok, un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.